Santo toque nuestros corazones, nuestras vidas, y tu palabra, Señor, pues llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Te rogamos esto, Señor, en el nombre precioso y bendito de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, todas las canciones, absolutamente todas las canciones tienen una inspiración, algo que las inspiró. Aún esas canciones, ¿no? Pensaba yo en esas canciones que solamente repiten. Por ejemplo, no sé ni de qué habla esa canción, pero escucho, ¿no? El gato volador, el gato volador. Y no dice nada más que eso, ¿no? Yo digo, esa canción, algo la inspiró, algo motivó a que se hiciera esa canción. Yo no soy muy afecto, por ejemplo, de Juan Gabriel, pero hay una canción que se llama Amor Eterno, de Juan Gabriel. Y se dice, bueno, esta canción la han entonado algunos otros también, algunos otros artistas, ¿no? Como Rocío Dúrcal y no sé, algunos otros. Y entonces se dice que esta canción la inspiró su mamá. Es lo que se dice, ¿no? Que esa canción la inspiró la mamá de Juan Gabriel. Y es como yo les digo, todas y cada una de las canciones que se entonan tienen una inspiración. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser un estado de ánimo. Y no sé si ustedes han escuchado, hermanos, acerca de la mitología griega. Se dice que había 9 musas que eran las hijas de Zeus. Y entonces se decía que estas musas eran las que inspiraban en todas las artes. Y se dice que durante toda la Edad Media hubo gente, los artistas le prendían velas y le pedían a estas musas que los inspiraran. Es lo que se decía, ¿no? Que se pedía que los artistas le pedían a las musas que los inspiraran. No sé si ustedes han escuchado. ¿Cuál es tu musa? ¿Qué te inspiró a esto, a escribir este libro, o a esa obra de teatro, o a esa canción? Bueno, bien, hermanos, nosotros sabemos que estos cánticos que están aquí en Lucas, ya sabemos, son 4. Hemos visto el primero, ¿verdad?, que fue el Magnificat. Hoy estaremos viendo el Benedictus o el Cántico de Zacarías. Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Y los inspiró el Espíritu Santo. Pero quiero que entendamos lo que significa la palabra inspirar. Porque cuando nosotros vamos a la palabra original, significa que Dios sopló. Sopló una inspiración. Entonces fue Dios quien le puso en su corazón a Zacarías este cántico. Fue Dios, fue el Espíritu Santo quien inspiró este cántico. Y entonces a mí me gustaría ir un poquito a la historia que hay detrás del canto. La historia detrás del canto, el contexto. Siempre les digo a mis alumnos del seminario que un texto sin contexto es puro pretexto. Entonces nosotros debemos entender en qué contexto se dio este cántico. Ya leímos ahorita en qué contexto se da, ¿verdad? Quiero explicar algunas cosas. Se nos habla de Zacarías y su esposa Elizabeth. Se nos dice, acabamos de leer, que eran sacerdotes los dos. Siempre digo yo, ¿verdad?, que eran realmente de un linaje muy privilegiado. Eran de pedigrí judío, de pedigrí levita. Los dos eran sacerdotes. Su mujer más, porque ella venía de la familia de Aarón. Entonces eran dos, ¿verdad?, Zacarías y Elizabeth. Dice que eran irreprensibles, que eran dos personas que andaban bien delante de Dios, irreprensibles delante de Dios. Y también menciona que tenían un pequeño problema. La mujer era estéril, no podían tener hijos y ya eran de edad avanzada. Fíjense bien lo que había pasado. A Zacarías le tocó, dice también la Biblia, que le tocó en suerte ir a ministrar y a encender el incienso. Ahora, quiero que escuchen esto, hermanos. Hay un hombre que fue un exégeta del Nuevo Testamento y también de las costumbres judías. Ya murió, él se llamaba Joaquín Jeremías, y él escribió un libro que se llamaba Jerusalén en tiempos de Jesús. Y entonces él, en base a varias investigaciones que hizo, se da cuenta que había 24,000 sacerdotes en épocas de Jesús. En esa época del Nuevo Testamento, 24,000 sacerdotes. Imagínense, por eso es que dice que le tocó en suerte, porque entre los sacerdotes iban a trabajar, les tocaba ir a hacer sus funciones, a limpiar. Todos los días tenían que ir al templo, diferentes. Pero no a todos les tocaba el privilegio, como dice ahí, de ofrecer el incienso. De 24,000, a lo mejor a alguno nunca le tocaba. Por eso dice que le tocó en suerte. Ahora, dice que Zacarías le tocó, cuando decimos en suerte, pues quiere decir no quiere decir que era algo fortuito, ¿no? Sino Dios ya lo había escogido a él.
En suerte le echaban ellos, los sacerdotes. No sé, ¿verdad? Si echaban un volado, no sé qué era lo que hacían en suertes, qué suerte hacía para decir, bueno, a ti te toca tal día, a ti tal día o tal día. Pero Dios sí sabía, ¿verdad? Y entonces lo que le toca hacer a Zacarías era ofrecer el incienso. Y también dice la palabra que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí estaba el incensario. Entonces él le tocaba ir a encender el incienso, que eso llegaba delante de Dios como un aroma fragante, y después tenía que salir a dar la bendición arónica a todos los que estaban afuera esperando. Eso era lo que le tocaba hacer. Pero la Biblia nos dice, hermanos, de una manera muy hermosa, que cuando entró Zacarías y estaba ofreciendo el incienso, se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. Y entonces ese ángel le da un anuncio, una anunciación, una profecía, y le dice, tú vas a tener un hijo, y ese hijo se va a llamar Juan, y será llamado profeta del Altísimo, y ese hijo va a anunciar a Jesucristo, y ese hijo va a hacer que muchas personas se vuelvan a Jesucristo. Imagínense, ¿qué hubieran ustedes hecho si un ángel se les aparece? Y no era cualquier ángel, era el ángel Gabriel. No sé yo qué haría, ¿no? De verdad ni siquiera lo pienso. Pero le apareció el ángel. Y Zacarías le pregunta, ¿y en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré que esto va a ser verdad? Porque ya que soy un hombre viejo y mi esposa es una mujer mayor, ¿cómo va a ser esto? Y entonces el ángel pues le manda una reprensión y le dice, ahora por cuanto no creíste a mi anuncio. Y hermano, se le apareció el ángel, ¿qué más quería, no? El ángel se lo estaba diciendo. Y le dice, ¿y en qué conoceré? Y el ángel le dice, ahora vas a quedar mudo. Todo el proceso de esto que se va a cumplir, todo el proceso del embarazo, tú vas a quedar mudo. Miren cómo dice del 20 al 23, voy a leer para ustedes, dice así, en Lucas 1 estamos. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Antes de entrar de lleno a la predicación, me gustaría ver dos cositas, hermanos, aquí que son muy impresionantes. Lo primero, hermanos, que quiero que veamos aquí es que nuestra fe a veces no está activa. Y explico eso. Zacarías era un hombre, era un sacerdote, conocía la palabra de Dios, conocía lo que había pasado en el Antiguo Testamento, él conocía el relato de Abraham y de Sara. Él sabía eso. Era un hombre de fe. Y sin embargo su fe no estaba activa, porque cuando vino el ángel y le habló de esto, de lo mismo, no creyó. Y a veces así pasa, hermanos, nuestra fe no está activa. Conocemos, sabemos, pero no está activa nuestra fe. Esa es una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy. Por eso esa vela la hemos llamado así, ¿no? La vela de la fe. Y otra cosa que antes de entrar quisiera yo ver es que era un hombre muy cumplido, era un hombre muy comprometido. Porque fíjense, dice el versículo 23, ¿qué le había pasado? Había quedado mudo. Imagínense, ¿no? Y dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. A veces a nosotros cuando nos pasa algo, lo primero que dejamos son las cosas de Dios. No, si me enfermé o pasó esto, no, dejemos todas las cosas de Dios. Y él siguió, a pesar de lo que le había pasado, él cumplió con su ministerio. Hasta que acabó su ministerio que a él le tocaba, se fue a su casa. Ahora, hermanos, fíjense bien. Después de una disciplina ejecutada por el Señor, por falta de fe de Zacarías, queda mudo, ¿no? Ya lo vimos. Y yo te pregunto, ¿qué sería lo primero que tú dirías si te quedaras mudo? Y aquí yo les invito a que hagamos un poquito de conciencia. A veces se nos olvida a las personas que tienen problemas hipoacústicos, que son sordos o que son mudos o que tienen los dos problemas, y que viven en un mundo de silencio. A veces se aíslan, se apartan porque viven así en silencio. Bueno, ¿qué sería lo primero que tú dirías si recuperaras el habla? Fíjense, hermanos, aquí quiero que veamos en el versículo 57. Estamos en Lucas 1. Si tienes oportunidad de abrir tu Biblia en tu casa, Lucas 1, versículo 57 dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Cuánto es el tiempo del alumbramiento de una mujer? 9 meses, ¿no? De la gestación de un niño, 9 meses. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo mudo Zacarías? 9 meses estuvo mudo, hermanos. Imagínate, 9 meses sin poderte expresar.
Y yo digo esto, hermanos. A veces el Señor quiere que guardemos silencio, que reflexionemos en lo que ha pasado o lo que está pasando. Fíjate cómo hay un versículo en Salmo 37:7, te lo voy a leer. Solo la primera parte dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y no está diciendo que no le pidamos a Jehová, que no hablemos con Él, que no oremos con Él. Lo que está diciendo es que no le reclamemos. Y entonces cayó a Zacarías durante 9 meses, que guardara silencio. Ustedes saben, hermanos, que si ustedes abren su Biblia, está el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Bueno, es un examen. Si tú abres tu Biblia, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Y el primero del Nuevo? Mateo. Y dice que hay un periodo intertestamentario entre esos dos testamentos que se le llamó el periodo del silencio, donde Dios no habló. Y a veces parecería, ¿no? En esta época parecería que como que todo está en silencio, como que Dios quiere. Y mira, yo te voy a decir algo. Estos 9 meses que hemos pasado, coinciden, ¿no? 9 meses que gestó Zacarías, bueno, la mujer de Zacarías, y nosotros llevamos 9 meses. Y yo quiero decirte, no estoy aquí haciendo numerología ni nada, ¿no? Pues nada más coincidió ahorita, ¿no? Esos 9 meses a mí me han servido. Yo tengo, gracias a Dios, tengo una habitación, un cuarto, donde yo puedo entrar solo. Y he orado, he leído más la palabra que nunca, he reflexionado. Yo hacía cuentas de todos los mensajes que he hecho y yo creo que he preparado más de 100 mensajes en este tiempo. Y para preparar un mensaje, lo primero que se edifica soy yo. Entonces, este tiempo de silencio, de que Dios no quiere que le reclamemos nada, no quiere decir que no le hablemos, pero dice, fíjate bien lo que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No nos queda otra más que esperar en Dios. ¿O nos queda otra, hermanos, en estos tiempos? Pero han sido tiempos de reflexión, de silencio. Ahora, el silencio nos ayuda a escuchar. Eso es bien importante, el silencio nos ayuda a escuchar. Porque para escuchar tenemos que estar en silencio. Fíjate, como esta época de Navidad, a mí me da tristeza, entre tristeza y risa también. Por ejemplo, en estos días, el día de ayer para ser exactos, en todo nuestro país es una festividad. Yo creo que de las festividades más grandes que hay en nuestro país. Y a pesar de que estaba prohibido, se llevó a cabo esta festividad. Y me daba tristeza y risa en el sentido de que la gente, según mucha devoción, que la gente, híjole, y los ves ahí en fiestas, borrachos, los ves. Y yo digo, ¿en qué momento hay reflexión? ¿En qué momento hay quietud? ¿En qué momento hay para escuchar según? ¿O en qué momento hay para poder tener esa reflexión con Dios? Y Navidad es lo mismo, hermanos. Navidad es una época de mucho bullicio, es una época de ir acá, de ir allá, Y sin embargo, la Navidad, y nosotros cantamos un himno, ¿no? El 24, un himno icónico, ¿no? Noche de paz. ¿Cómo dice ese himno? Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Hermanos, a eso nos lleva la Navidad, a una reflexión, a un tiempo de disminuir los decibeles, de disminuir el kilometraje, vamos a llamarle así, y poder escuchar la voz de Dios. Ahora, fíjense, después de 9 meses de poder reflexionar, de estar callado, de escuchar, de ver lo que estaba aconteciendo a su alrededor, ahora sí, ya había escuchado y ahora sí ya estaba listo para decir algo. ¿Y qué fue lo primero que dijo entonces Zacarías? Ahí sí me gustaría llevarlos al versículo número 67 y 68. ¿Qué fue lo primero que dijo Zacarías? A lo mejor tú, después de que el Señor te da una prueba, ¿qué es lo primero que le dices? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué me quitaste el trabajo? ¿Por qué? Fíjense lo que dice Zacarías en el versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, es decir, él dijo esta profecía, este cántico. Y aquí en el 68 vienen las palabras, y por eso se llama así el cántico de Zacarías, y se llama el Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Que cuando ya les dije, cuando esto se tradujo del griego al latín, pues se tradujo Benedictus Dominus Deus Israel. Y de ahí que se llama este canto el Benedictus, porque lo primero que hace Zacarías después de hablar, después de 9 meses de estar mudo, lo primero que hace es bendecir a Dios. Es bendecir a Dios.
Y esa palabra benedictus pues es en latín, en español es bendito, pero mira, me gustaría que tú escucharas la palabra en griego. Es una palabra muy bonita, que a mí me hubiera gustado más que no la tradujeran, ¿verdad? Del griego al latín, porque es una palabra más hermosa. Es la palabra eulogetos, y de ahí viene la palabra eulogio. Todos los que se llaman eulogios o eulogia, ¿ustedes han conocido algún eulogio, alguna eulogia? Pues es un nombre a lo mejor que decimos, ay, qué feo, ¿no? Imagínate llamarte así, ¿no? Pero ese nombre, eso es lo que significa decir, bendecir a Dios, elogiar a Dios, decir cosas buenas de Dios, gloria sea a Dios. Fíjate, hermano, que es bien tremendo. Y yo veo esto porque muchas veces, cuando a veces he pedido, ¿no? A veces en mi casa o en la iglesia. A ver, hermanos, vamos a hacer una oración de adoración a Dios. Una oración de adoración a Dios, que es lo que estaba haciendo Zacarías aquí. Y a veces empezamos, bueno, Dios, te damos gracias. No pedimos que hicieras una oración de gratitud. No, es que Dios, si te pedimos, no, tampoco de petición, es una oración de adoración. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y los salmos están llenos de adoración. Y fue lo que hizo Zacarías, pero a veces nos cuesta trabajo adorar a Dios. Y lo primero que hizo él fue bendecir a Dios, hablar bien de Dios, cosas buenas de Dios. Pero también, hermanos, y aquí, fíjense, se va poniendo una cosa bien hermosa, porque dice el versículo 68, que lo primero que dijo fue bendiciones a Dios, pero también reconocimiento de que Dios los había visitado y redimido a su pueblo. ¿Qué significa eso de que nos ha visitado? Pues uno puede decir, ¿no? Pues sí, nos visitó, es como alguien que viene, nos visita y después se va, y ya, pues Dios viene y nos visita, ¿no? Hermanos, por eso me encanta a mí estudiar los idiomas originales, porque aquí, o sea, fíjate bien, la palabra visitar es la palabra griega skotomai, y de ahí viene la palabra skopos, y de ahí viene la palabra skopio. ¿Ya te va sonando un poquito? ¿Qué palabra viene de ahí? Telescopio, microscopio. ¿Qué hace un telescopio? Un telescopio acerca. ¿Un telescopio qué hace? Acerca. Y entonces lo que está diciendo aquí es que Dios vino y se acercó a nosotros. Con el nacimiento de Jesucristo, con el advenimiento de Jesucristo, Él se acercó a nosotros. Ahora quizá para los millennials, para las personas que dominan las redes sociales y el internet y todo esto, tú sabes que en Google hay una aplicación, ¿no? Google Maps. Y por ejemplo, pues ubicas primero México, ¿no? Está en México. Y entonces ubicas después tu estado, ¿no? Pues la Ciudad de México. Y después tu demarcación, ¿no? Pues Milpalta. Y después tu colonia, ¿no? Pues el pueblo de San Salvador. Y así, hasta que te va acercando, hasta que puedes ver tu casa. Puedes ver tu casa. Y aquí dice, hermanos, que eso fue lo que hizo el Señor. Se fue acercando, se fue acercando. Eso es lo que significa esta palabra, hermanos. Y aquí lo primero que reconoce Zacarías es pues que el Señor es bendito, y dice, reconoce cómo Él se ha acercado a los hombres. Mira, déjame decirte algo, los dioses griegos eran crueles, no existían, por supuesto, eso es una mitología, ¿no? Pero eran crueles, no se acercaban nunca a los seres humanos, y cuando se acercaban a los seres humanos era para perjudicarlos. Y el Dios de nosotros, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, se acercó a nosotros. Uno de los nombres que lleva a Él, y que lo repetimos en esta Navidad, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice aquí también, en este versículo 68, dice, no solamente que nos ha visitado, sino que ha redimido a su pueblo. Y volvemos ahí, hermanos, esa palabra, en griego, la palabra redimir es la palabra lutrón. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante, hermanos, porque ese es como aflojar algo, soltar algo, desatar algo. Y el Señor ha desatado las cadenas, hermanos, nos ha aflojado esas cadenas de la esclavitud, del pecado y la muerte. A eso vino Jesucristo, a acercarse a nosotros. Pero fíjense, sigue adelante el cántico, pero estamos hablando del cántico de Zacarías, y fíjense los versículos 72 al 73. Ahí estamos en Lucas 1, es un capítulo muy amplio, ¿no? Dice así, para hacer misericordia con nuestros padres. Ahí él reconoce a qué había venido Jesucristo. Bueno, aquí todavía no venía, era un cántico profético, todavía ni nacía Jesucristo. Y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Jesucristo vino a confirmar el pacto que Dios había hecho en la antigüedad, porque Dios es un Dios de pactos, y Él cumple su promesa, Él cumple los pactos, y a veces eso se nos olvida a nosotros, que Él es un Dios de pactos. Pero miren, déjenme seguir adelante, 78 y 79, escuchen con atención, hermanos. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y quiero ahí así detenerme en esa palabra aurora. ¿Qué es la aurora? El amanecer. Pero cuando uno va a la palabra allí original, hermanos, es la palabra Anatole. Ustedes conocen, hay una península que se llama la península de Anatolia, que en la actualidad está en Turquía, porque la palabra Anatole lo que significa es oriente. ¿Dónde sale el sol, hermanos? En el oriente. Lo que estaba diciendo aquí es eso, que nos visitó desde lo alto, desde el oriente, desde donde sale el sol. Y aquí está hablando que Jesucristo es el sol, para dar luz. Ahora, escucha, ¿tú alguna vez en tu vida has hecho esto? Yo creo que sí. Levanta una piedra grande en el campo, una piedra grande o en tu jardín. Y cuando tú levantas esa piedra, ¿qué sale abajo de esa piedra, entre la tierra y la piedra? Cochinillas. Animales, insectos, lombrices, cochinillas, no sé. Y van y se escabullen porque ¿qué hace la luz? Y así dice que vino la luz. Y te acuerdas, dice la palabra de Dios, allá en Isaías dice, y el pueblo que andaba en tinieblas. Y ve lo que significa andar en tinieblas. Esa palabra tinieblas, en griego es la palabra escotía. De ahí viene la palabra también. Fíjese qué tremendo, ¿no? Escocia. Escocia es un país muy oscuro. Escocia es un país donde siempre hay niebla. Y de ahí viene su nombre. Escotia viene de eso, de oscuridad. Y la gente vive en oscuridad, hermanos. En oscuridad espiritual, en oscuridad emocional. Ayer, por ejemplo, antier escuchaba yo en las noticias, a pesar de que se prohibió, fíjense, ustedes saben que se prohibió ir a ese templo, ¿no? Donde ahora se celebra esto de la Guadalupe, ¿no? Y mucha gente fue. Y entonces entrevistaban, a mí me causó porque entrevistaban a una señora, y entonces la señora llevaba su imagen, y es una señora ya de edad, y caminó no sé cuánto. Y señora, ¿por qué usted vino? ¿Por qué vino? Si se prohibió que... No, si el gobierno está mal en prohibir esto, dice. A mí nadie me va a prohibir ver a mi morenita santa. Y entonces yo veía tanta ignorancia en la gente, porque la gente vive en tinieblas, la gente no conoce la verdad. Y dice por ahí un dicho, el que no conoce a Dios ante cualquier santo se hinca. Y eso es verdad. Pero imagínate, el pueblo andaba en tinieblas. Y eso es lo que significa la corona de Adviento. Por eso prendemos las velas, porque significa la luz de Jesucristo. Vino esa luz. Pero dice aquí, vino la aurora, y luego el 79, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en camino de paz. Algunos han escuchado alguna vez que vienen fiestas, ¿no? Por ejemplo, en enero viene lo de la rosca de Reyes y todo eso. ¿Saben cómo le llaman en la tradición católica a esa fiesta? ¿Alguien sabe? Aparte de rosca de Reyes, por supuesto, tiene un nombre, ¿no? Epifanía. Muy bien. La Epifanía, se le llama la Epifanía. ¿Y qué significa eso de la Epifanía? Significa brillar, iluminar. Porque ¿quién guió a los sabios de Oriente? Una estrella los guió. La luz de la estrella los guió. Y esa es la palabra que se usa aquí, hermanos, Epifanía. Él vino para darnos una epifanía, para darnos luz. Y hermanos, de verdad, la palabra de Dios es luz. Cuando queremos nosotros realmente saber por dónde ir, no tenemos que preguntarle al doctor Lamoglia, ni tenemos que preguntarle a Mariano, el de la estación esa de Radio Joy. ¿A quién tenemos que preguntarle? En todos los temas, hermanos, la palabra de Dios nos da luz. Y eso es lo que estaba diciendo aquí Zacarías. Ahora, fíjense, hermanos, versículo 74. Dice así: que librados de nuestros enemigos sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Para qué iba a hacer esa aparición entonces el Señor Jesucristo? ¿Para qué iba a venir con esa epifanía? ¿Para qué iba a venir a acercarse? ¿Para qué iba a venir a romper las cadenas? Porque es lo que dice este cántico. Fíjense, hermanos, ¿qué significa qué significa el nombre Zacarías?
Recuerden, ¿verdad? Los nombres eran muy importantes. Y Zacarías significa Jehová se ha acordado. Dios se ha acordado. ¿De quién se acordó Dios? Zacarías vivía triste, bueno, tal vez no tanto, porque era un hombre que servía a Dios, estaba con su esposa, pero había algo un hueco en su corazón, porque no podían tener hijos. Y hermano, hay algo que quizá tengas tú, que tú digas, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. Hermano, déjame decirte algo. Dios se ha acordado. Eso es lo que significa Zacarías. Dios se ha acordado. Y él se acordó de Zacarías y lo visitó. ¿Te acuerdas lo que te dije que significaba la palabra visitar? Acercarse. Él nos ha visitado. Y si bien es cierto, hermanos, hoy son tiempos difíciles, son tiempos muy duros para no solo para la iglesia, para el mundo. Son tiempos a lo mejor de silencio de parte de Dios, porque a lo mejor dicen, estamos orando y Dios no nos contesta. Mira el mundo cómo está, como si estuviéramos mudos, como si algo hubiera pasado. Estamos callados allá porque estamos encerrados. Dios nos va a visitar. Ya nos visitó con Jesucristo, con su primera venida. Y nosotros estamos esperando la segunda venida. Pero aún antes de eso, hermanos, Dios no se ha olvidado de lo que tú tienes. Pero ¿te acuerdas cómo comencé? Y con eso quiero terminar. ¿Te acuerdas que te dije que Zacarías tenía una fe, pero su fe no estaba activa? Todos estos problemas, toda esta situación de que se quedó mudo, ¿qué hizo con la fe de Zacarías? Y es ahí donde ya quiero terminar. ¿Qué hizo con la fe de Zacarías Dios? La activó. Activó su fe, porque Zacarías entonces volvió a creer en ese Dios todopoderoso, y por eso en el cántico él lo refleja. Hermanos, las pruebas a veces son buenas, las dificultades son buenas, porque hacen que nuestra fe crezca y reconozcamos que Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda. Por eso esa vela representa la fe, hermanos, porque Dios se acuerda, y nosotros, a través de tanto problema, de tanta situación difícil, nuestra fe se active. Porque a veces estamos cómodos. Sí, yo creo en Dios, sí creo en Dios. Pero cuando viene y te simbra, cuando te deja mudo, a lo mejor ya no crees tanto en Dios. Y eso te lleva, hermano, realmente, en un trabajo de experimentar la situación difícil y dura con Dios, a tener esa fe que tuvo Zacarías. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos. Y quiero leer el último versículo. Dice así, el versículo número 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Aquí está hablando el cumplimiento de la promesa que le había hecho a Zacarías y a Elizabeth. Les había prometido un hijo porque eran estériles. Y aquí nos dice que ese niño ya había nacido, y él crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Eso que te falta, ese niño, esa esterilidad que tienes en algún área de tu vida, eso que te está haciendo falta, hermano, ese amor quizá, no sé qué es lo que te hace falta, el Señor lo va a traer, y va a crecer y se va a fortalecer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú sigues manifestándote hoy en nuestros días. Gracias porque nos visitaste hace 2000 años y viniste a traer salvación. Gracias porque nos vas a visitar todavía en tu segunda venida. Pero gracias, Señor, porque te acercas a nosotros de manera personal y particular. Eres un Dios que tienes